Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal y vamos con otro repasito a las lecturas de la semana. Esto pues imagino que como anteriormente pues ya estará la gran mayoría reseñada individualmente en el canal, pero aquí vamos a hacerlo a modo de resumen, pues esas lecturas semanales para algún despistado, para quien prefiera también verlo así agrupadito. Vamos a intentar hacer esto pues cada semana, ¿no? El domingo, que cuando lo grabo, a ver qué es lo que hemos podido leer durante la semana. Bueno, ha habido bastante cómic, pensaba que no, pero sí ha habido bastante, y sobre todo ha sido una semana súper europea. Ojo, ha habido también alguna que otra cosilla de americano, pijameo, pero sobre todo ha habido europeo, y eso es muy bueno, porque aquí hay mucha calidad. Bueno, empezamos con esta obra de Norma Editorial que nos traía dentro de sus novedades y que me llamaba mucho la atención. Todo el polvo del camino. ¿Por qué me llamaba la atención esta obra? Bueno, aparte de porque es una de las obras que me gustan a mí, estas que no te cuentan nada pero que tienen una historia muy bonita, fue por el dibujante, Jaime Martín, dibujante de obras como Jamás tendremos 20 años, y el resto de su trilogía. Pues aquí lo tenemos en esta nueva obra que nos publica Norma Editorial, una obra muy interesante donde conoceremos la historia de un hombre ya mayorcillo, cercano a la tercera edad, y nos van a contar pues una historia de esos viajes en el tren, ¿no? Ese género ferroviario, podríamos catalogarlo, donde en plena época donde predominaba esa situación, ¿no? De pobreza, me tengo que ir al otro pueblo, pero para ello pues tengo dos opciones: pagar mi billete, o la gente que no tenía pues corriendo al vagón de atrás y a ver dónde nos dejaba. Y aquí vemos que es un hombre que al principio se antoja como muy gruñón, pero luego veremos el gran corazón que tiene. En ese viaje de tren conocerá a un niño que, bueno, le comerá un poquito la cabeza, un niño muy inquieto, y en ese trayecto será el único momento que tendremos a ese niño, pero luego la historia dará un giro brutal y nos van a contar una especie de road movie en este ambiente ferroviario bastante interesante. Id a la reseña individual del cómic porque merece mucho la pena. Es un cómic muy a tener en cuenta, se lee muy ágilmente y la narrativa de Jaime Martín es muy muy buena. Es una obra que me ha gustado mucho. Luego seguimos con otra gran obra, otro cómic que me ha molado un montón, Jodido Bastardo, publicado por Nuevo 9. Un álbum bastante grande y es una obra también muy interesante. Tenemos pues un hombre, un chaval que llega pues de viaje a Brasil, pero la Brasil más amazónica, llena de conflictos, llena de pobreza y de ambientes turbios de las mafias. Y bueno, este chaval llega con el objetivo de intentar conocer un poquito más sobre su pasado, ya que su madre ha fallecido y en herencia ha encontrado pues dos fotografías donde parece que hay dos hombres, uno en cada foto, y uno de esos podría ser su padre. Él no tiene constancia del nombre de su padre ni quién es verdaderamente su padre, y esta es la historia donde irá a Brasil para intentar dar con ello. Aquí pues la historia se enriquece con otros personajes secundarios, unas chavalas que son enfermeras, una mujer sordomuda que será un personaje bastante importante, el color es brutal, el dibujo es así un poquito más bueno, de caricatura o animado, pero la trama es brutal. Lois Yell, que es un guionista que me encanta, y aquí a Pont al dibujo, y nos da una obra que es el primer volumen, se queda abierto, continúa en un segundo, de no sé cuándo se publicará, pero muy, muy atrapante la obra y deseando que salga ya el segundo. Continuamos con otro gran cómic, ahora pasamos a Yermo y tenemos Enanos 4. Fíjate que yo había leído hasta Enanos 5 y me había saltado este porque en su día no estaba en la tienda o lo que sea, y ya por fin pues tapo ese huequillo que tenía. Enanos 4, tenemos dos historias, Death del Talión y Riza del Templo.
Las dos obras, como siempre, cumplen el propósito de entretenerte, de darte una aventura súper épica, llena de acción, de fantasía. Pero tengo que decir que me ha gustado más la primera. Ojo, aquí en Enanos siempre hay mucho texto, son historias densas, parece ser que los enanos pues tienen mucho que contarnos. Y es verdad que tenemos pues las dos clases más, o personalmente que menos atractivas me resultan dentro de lo enano, ¿no? El templo y el talión. Pero aún así tenemos historias cojonudas. Esto tiene un nivel brutal. En la primera, Death del Talión, conocemos una historia de traición, de ambición, a lo Juego de Tronos. El problema es que está llena de texto. Hace una lectura que sea muy densa. Nos van a contar todo el estatus político, económico y social del Talión, esa guerra de poder, esa lucha por el banco de piedra, por la ambición del poder económico, la gestión del imperio. Entonces eso pues no se cuenta tan ágilmente como una batalla. Requiere de tecnicismos, requiere de historia y vamos a tener páginas muy cargadas de texto. Pero es que la historia es cojonuda. Cuando terminas dices, madre mía, qué historia de traición más buena que nos han contado aquí. Es que es impresionante. Y en la segunda historia, lo que vamos a tener, Riza del Templo, perdón, es una historia de un sacerdote enano que, acaba siendo incluso más, ¿no? Un exorcista. Y aquí nos introducimos ya en el aspecto de una lucha contra demonios. Y yo al terminar el cómic, lo hablaba con Nacho y digo, ojalá sacasen una expansión de este universo de las tierras de Arram y nos saquen un demonios. Un demonios yo fliparía, o sea, ojalá, molaría muchísimo. Pero bueno, aquí tenemos el Enanos 4. Pasamos a otra editorial y tenemos a Ponent Mon, ya tenemos aquí las 4 reinas del europeo, y tenemos En pie los muertos. Esta obra, que además también era de sus últimas novedades, de Franz Duchasseu, es una obra bastante curiosa. Mezcla el humor con la crítica social y económica y hace también una reflexión sobre, aspectos humanos, revolucionarios, liberales. Es bastante curiosa, cuanto menos. Es un pedazo integral, la verdad, en una, especie de sátira burlesca o tonos muy irónicos a la hora de contar los conflictos. Y vamos a ver cómo a través de una especie de cuento, de magia que ocurre todo en México, en la festividad de los muertos, pues estos seres, estas calaveras, salen de sus tumbas para sembrar un poquito el caos y a dar una nueva revolución. Aquí todo empieza con un protagonista que es Emiliano, que es el hijo de Zapata, uno de los grandes revolucionarios mexicanos, y ahí pues intenta vengar la muerte de su padre, que consideraba puramente injusta por creer en ese concepto revolucionario que tenía, ¿no? No se ligaba ni a los españoles ni a los indios, quería tener su propia identidad. Y bueno, aquí pues vemos esa lucha contra el gobierno, esa lucha contra el control social. Bueno, está bastante bien, es interesante, es una lectura agradable, sobre todo por el tono más de crítica o burlesco que tiene. Si fuese a lo mejor más serio, sí es verdad que hubiese sido mucho más denso, pero siendo así me ha entretenido. Y luego ya pues pasamos al resto de cosillas, al resto de pijameo. Y aquí pues teníamos un tomo de Panini de Marvel, Spider-Man Lobezno, La materia de las leyendas. Es un tomo autoconclusivo, aunque quedó numerado, pero esto no sé por qué. Pertenece a la etapa de Marvel Knight, publicada en 2003. Y bueno, es un tomo que, en su día costaba 9 euros. Yo lo encontré en una tiendecilla en segunda mano, creo que por 3 o 4 euros. O sea que por esto piqué. Que si no lo habéis leído no os perdéis nada. Y si lo podéis tener a ese precio, pues no dudéis, pilladlo porque es entretenido. Nos van a contar una historia donde los protagonistas son, pues estos dos, Spider-Man y Lobezno. ¿El por qué? Bueno, porque son personajes totalmente opuestos. Uno es muy charachero, cómico, extrovertido, y el otro es un gruñón, asesino y, con un carácter bastante diferente al de Peter Parker.
¿Y aquí qué pasa? Que vamos a ver cómo Nick Furia los va a reclutar para una misión que S.H.I.E.L.D. no puede hacer, pero que S.H.I.E.L.D. ha ocasionado. Y ahí es donde pues entra esta aventura. Tengo que decir que el dibujo me ha parecido horrible, ¿eh? No me ha gustado nada, muy, muy feo. De hecho, el dibujante Mavliam nunca lo he visto anteriormente, ni sé qué es lo que ha hecho. Y bueno, aquí el guionista es Matthew, pero no sé exactamente. Berth Matthew, tampoco lo conozco, pero sí es una historia en cuanto a guión maja, entretenida, se deja leer y el dibujo es bastante feo a mi parecer. Pero bueno, no está mal. Luego tenemos otra cosa que esto sí que es brutal, me ha encantado. Astiberri nos traía Revientacráneos y Chico Esqueleto, esta obra que sale de un spin-off más de Black Hammer, pero que lo bueno que tiene esto es que no hace falta haber leído Black Hammer. Lo han construido de tal manera, de una manera muy sólida y muy bien hecha, que si has leído Black Hammer, como mucho te van a sonar nombres. Te va a sonar el nombre de la ciudad, Spiral City, te va a sonar el nombre de Martillo Negro, que se suena por ahí. Pero si no lo has leído es que te da exactamente igual, porque ni lo importante es la ciudad, ni mucho menos ese martillo negro, da exactamente igual. Aquí lo que tenemos es el arquetipo de Batman, de la ciudad de Gotham, de los conflictos de corrupción, criminalidad, injusticia que se vive en la ciudad, de un señor enmascarado que actúa en la noche y de cómo rescata a un chico huérfano y lo hace su sidekick. Pues bueno, todo está muy bien contado. Jeff Lemire aprovecha muy bien los conceptos clásicos del personaje Batman, los arquetipa en este nuevo personaje del universo Black Hammer y nos da una historia autoconclusiva, pero que espero que continúe, espero que saquen un segundo tomo o algo. Muy, muy sólida. Además, el dibujo de Tonic Zodic es también muy bueno, me ha gustado bastante. Y ya os digo, es una historia que además tiene un girito muy chulo en el medio y luego unas portadacas brutales. A mí me ha gustado. En un solo tomo meten muchísima mitología, nos cuentan un montón de cosas del pasado de los personajes, del presente, nos meten una historia brutal, enriquecen muchísimo los secundarios y es impresionante cómo en un único tomo nos han metido ya casi un universo entero de este revientacráneos. Y eso es de aplaudir. Para mí esto es una de las mejores cosas que se han hecho dentro de Black Hammer. Brutal. Luego ya pasamos y terminamos con DC. La grapita de Supergirl, que esta es la única que bueno, sale y leo. Me encanta, ya sabéis que la estamos reseñando también en el canal. Eso está muy muy bien. Tom King nos está dando con pequeñas dosis, como es costumbre en él, pues una historia de mundos extraplanetarios con Supergirl de protagonista. Y aquí visitamos un planeta que se llama Clayton y demás. Y es que ahora mismo todavía no ha pasado nada. Estamos ya en el tercer número de 8 y no ha pasado nada, pero no puedes dejar de leer. A mí me está gustando un montón la historia que nos está contando a través de la voz de esta pequeña niña. El dibujo es también brutal. Evely, esta autora, es que hace a Supergirl súper bien. Es brutal. Y luego ya terminamos con el tomo de los superhijos del coleccionable. Bueno, esto lo leí en grapa en su día, creo que también lo tenéis reseñado en el canal, pero aquí tenemos el primer arco argumental de los superhijos, un arco que obviamente se queda abierto porque no es la etapa completa, pero que funciona muy bien como lectura autoconclusiva, un arco donde conocemos a los pequeños del universo DC, ¿no? A Jonathan Kent, hijo de Superman, y a Damian Wayne, el hijo de Batman, y teníamos cuando sea mayor. Aquí vemos pues cómo tienen su primera gran misión, cómo lidian un poquito tanto con sus padres como con su vida de críos y pues se creen capaces de todo. El dibujo muy bueno, es de Jorge Jiménez y el guión es de Peter Tomasi, o sea que tenemos una historia que cumple muy, muy, muy bien, es muy solvente y funciona que da gusto. Al final aquí ¿qué pasa? Que los niños se van a enfrentar a una verdadera amenaza, a Kid Amazo, y es que el virus Amazo, que ya veíamos sobre todo en la etapa de Nuevo 52, pues se quedó rezagado en un chavalín y ahora pues se ha autonombrado como Kid Amazo. Y ahí pues tenemos este tomo que ya os digo, pijameo y palomiteo puro y duro, muy muy chulo. Y luego se complementa además esta edición con el anual de las mascotas de Crypto, la vaca, el perro de Batman. Bueno, aquí tenemos ya un montón de movidas varias.
Sale Chimp también. Bueno, es un anual, un complemento que se agradece por el precio del tomo. Y bueno, no está nada mal. Aparte de las portadas de Dustin Nguyen. Y bueno, esto ha sido pues todo lo que ha caído. No está nada mal. Al final, 7 cómics y una grapa. Así que uno por día. Ha estado genial. Y nada más, gente. Pues espero que os haya gustado. Dejadme en comentarios cuál ha sido el que más os ha llamado la atención. O si no lo habéis visto en las reseñas. O aquí, cuál habéis apuntado ya en vuestra lista. Y nada más, dicho esto, pues me despido y nos vemos en el próximo vídeo con más reseñas. ¡Chao!